Hola amigos y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les quiero comentar sobre The Penguin, que es una de las adaptaciones de cómics que más ha sorprendido en este año. Aunque no generó tanta expectativa al inicio, la serie se ha ganado su lugar por mérito propio, llevándonos de nuevo a Gotham, pero con un enfoque profundo y detallado en el viaje hacia el poder de Oswald Cobblepot, mejor conocido como el Pingüino. Primero que nada, quiero destacar lo bueno de esta serie. Y vamos a enfocarnos primero en las actuaciones. Colin Farrell está impresionante en el papel de Oz. Captura con maestría tanto la vulnerabilidad como la brutal ambición de este villano, dando vida a un personaje que lucha por el control en el despiadado mundo de Gotham. Por otro lado, Christine Milioti como Sofía Falcón añade una tensión fascinante, siendo una figura tanto de apoyo como de desafío para Cobblepot. En segundo lugar, tenemos a Víctor Aguilar y su relación fraternal con Oz. Otro aspecto que enriquece la historia es el personaje de Víctor. Su relación con Oz aporta un elemento de hermandad retorcida en medio de la violencia y el caos. Víctor, interpretado de manera convincente, funciona como un hermano de armas, alguien en quien Oz confía y con quien comparte tanto sus triunfos como sus conflictos internos. Esta conexión fraternal profundiza la complejidad emocional de Cobblepot, mostrando que, a pesar de su frialdad y ambición, todavía anhela lealtad y vínculos humanos en un entorno donde la traición es una norma. En tercer lugar, tenemos el guión y el desarrollo de personajes. La estructura narrativa mantiene un enfoque refrescante y evita caer en giros previsibles. La evolución de Oswald se muestra de forma gradual, permitiendo a los espectadores entender sus motivos y ver cómo va ganando el poder. La dinámica entre Oswald, Sofía y Víctor resulta intrigante, ya que cada personaje tiene un papel fundamental en su ascenso, aportando diferentes capas a su personalidad y objetivo. Cuarto, simbolismo de aves. La serie hace uso simbólico de las aves para reflejar la naturaleza de Cobblepot, el cuco que ocupa el nido de otros para hacerse notar, representa su necesidad constante de ser el centro de atención y su capacidad para desplazar a quienes lo rodean. Este simbolismo añade profundidad al personaje y resalta su deseo por el poder y el reconocimiento. Ahora, hablemos de lo malo, porque sí, señores, también hay cosas negativas en esta serie. En primer lugar, tenemos temas recurrentes. Aunque la serie tiene su propio estilo, recuerda a otras producciones de mafiosos, como Los Sopranos y Breaking Bad, hasta cierto punto. Este enfoque es el ascenso criminal, aunque bien ajustado, puede hacer que algunos espectadores lo sientan como un tema que ya ha sido explorado dentro del género. Como segunda cosa negativa es la dependencia en el universo de Gotham. La serie también se apoya mucho en su conexión con el universo de Batman, lo cual podría restarle impacto a quienes busquen una narrativa más autónoma. Esta dependencia de Gotham y personajes y situaciones familiares podrían limitar su atractivo fuera del fandom del mundo de DC y los cómics. En general, The Penguin se posiciona como una de las series más interesantes del año, destacando
no solo por el impecable trabajo de Colin Farrell, sino también por la complejidad de sus relaciones. La dinámica fraternal entre Oz y Victor añade un toque emocional en medio del brutal ascenso criminal de Covenant. Aunque la serie se adentra en temas ya explorados en otros dramas de mafiosos, la trama y el simbolismo de las aves le aportan una identidad propia. El Pingüino logra un equilibrio entre la familiaridad y lo innovador, siendo una experiencia obligada para los fanáticos de DC y también el género criminal. Para la fecha de publicación de este video, la serie obtuvo un 95% de aceptación según la crítica especializada y un 92% según la audiencia. Obviamente nos estamos basando, como de costumbre, en los datos del sitio de Rotten Tomatoes. Yo diría que esta serie es una recomendación obligada, es una manito arriba muy sólida y tú realmente tienes que mirar. Pero me encantaría saber si ya la miraste o si hay algo que todavía no te cierra o si estás totalmente de acuerdo con mi crítica. Lo que sí tienes que hacer es darle un like a este video, sígueme en el resto de mis redes sociales y no olvides de suscribirte a este canal para más videos como este. Hasta una próxima serie, bye.